Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, endurecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el ciclo B y la iglesia comienza leyendo los domingos el Evangelio de Marcos. Entonces dice que comienza el Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buena noticia o buena nueva. En el libro completo de la Biblia solo se les llama Evangelio a los 4 libros escritos para contar la historia de Jesús. Esa historia de Jesús que cuando la conocemos viene a cambiar nuestra propia historia. Entonces empieza el Evangelio de hoy mostrando cómo la palabra de Dios estaba cumpliendo con Juan el Bautista, quien con su vida y predicación estaba preparando la venida del Mesías. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento y entonces como un acto de fe y esperanza encendemos la segunda vela con el propósito de que la luz de Jesús se encienda cada vez más en nuestro corazón. Vamos a ahondar en los 3 mensajes que tiene el Evangelio de hoy para nosotros. Primero, mensajeros que van delante. Segundo, mensajeros en el desierto. Y tercero, mensajeros que visten piel de camello. Primero, mensajeros que van delante. Dice en su palabra que como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, voz del que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El Señor había enviado mensajeros delante de él, profetas que ya habían escrito sobre la venida de Jesús, y Juan el Bautista que invitaba a todos a creer en él. Todos hemos recibido la exhortación de personas que han hecho las veces de Juan el Bautista en nuestras vidas. Muchos quizá llegan en medio de desiertos, situaciones difíciles, vidas hechas un caos. Y entonces llega ese Juan Bautista que nos trae consuelo, que nos recuerda ese Dios que teníamos tan olvidado, ayudando a preparar el camino para nuestro Jesús. A veces somos nosotros quienes asumimos el papel de Juan el Bautista, llevando esperanza, preparando el camino del Señor y enderezando los senderos. Los sacerdotes, catequistas, laicos, evangelizadores, comunidades y personas que buscan acercarnos más a Dios son como ese Juan Bautista de ahora, que allanan y preparan el camino para encontrarnos con Jesús. Segundo, mensajeros en el desierto. Dice en su palabra que se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. En la época de Jesús se vivía un ambiente religioso, pero Jesús le decía hipócritas a aquellos que no vivían lo que predicaban. Juan el Bautista predicaba un bautismo de conversión y hoy en día, 2000 años después, los cristianos necesitamos renovar ese bautismo. Muchos cristianos católicos necesitamos ser evangelizados nuevamente. La fe verdadera no es aquella que se habla, sino la que se vive con gozo, con gusto y con coherencia. Entonces necesitamos hoy más modelos de Juan el Bautista, que venga con amor, pasión, humildad y coherencia a abrir el camino. Recuerdo a alguien que alguna vez saliendo de la misa criticaba la frialdad de las personas allí. Decía, la gente no saluda, no sonríe.
Entonces eso nos hizo pensar que debemos inicialmente ser ese cambio en la iglesia que tanto quisiéramos ver, y el cambio inicia con una relación personal con Jesús. Cuando pensamos que Jesús es solo una parte más de nuestra vida, tan igual como hacer ejercicio o cualquier actividad del día, entonces cuando pasamos por desiertos donde algunas áreas se confrontan, Dios no va a tener cabida allí. Pero cuando entendemos que Dios está en todo lo que hacemos y que debemos crecer en todo hacia Él, todo se lo entregamos, le preguntamos su opinión, todo está sujeto a nuestra voluntad, entonces allí estamos viviendo una vida de cara a Dios, estamos viviendo una vida dispuesta a la real conversión diaria. Dios te envía a ti y nos envía a nosotros para ser mensajeros en medio del desierto. Si una amiga está pasando por una crisis matrimonial, le aconsejamos que se separe o abrimos camino a Jesús invitándolos a una terapia matrimonial católica. Si tenemos un hermano, sobrino, primo pasando por una situación de rebeldía o enfrentando crisis con algún vicio, ¿le damos la espalda y le criticamos o abrimos camino a Jesús tratándolo con amor e invitándolo a la iglesia y a grupos de oración? Muchos desiertos por los que las personas pasamos se deben a la falta de conversión, es decir, por vivir a espaldas de Dios. Y cometemos el mismo error una y otra vez en diferentes escenarios y con diferentes personas. Y muchas veces pensamos que los otros son los que están equivocados, son los culpables. Cuando empezamos a reconocer nuestra responsabilidad y vivimos este cambio de cara a Dios, buscándolo en la confesión, entonces allí empezamos a preparar el camino para que Jesús venga, pase y transforme. Entonces Salomé llama a su amiga, a hablar con ella, a desahogarse, a descargar el enojo que tenía. Había acabado de pelear con su esposo porque sentía que estaba cansada y lo acusaba a él por no ayudar mucho. Su amiga la escucha con paciencia y antes de darle un consejo le propone que juntas oren un momento por esta situación y le dice: primero vas a decirle a Dios las razones por las que das gracias por tu esposo. Luego piensa en por qué le pedirías perdón a Dios y a tu esposo. Y por último, ¿qué es lo que quieres que tu esposo cambie? ¿Y qué tienes que cambiar tú para que eso pase? Después de rezar con su amiga y reflexionar al respecto, se dio cuenta que ella tampoco le ayudaba mucho en sus cosas y que son muchos más los motivos para agradecer. Al final Salomé tomó la decisión de entregar estos sentimientos negativos iniciales en la confesión y se sintió liberada. Jesús había entrado y estaba entrando a renovar poco a poco el sentimiento de Salomé hacia las situaciones que ocurren en la vida. Y tercero, mensajeros que visten piel de camello. Dice que Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El que quiera ser el más importante de todos debe ser el que más sirve. Eso lo dice Jesús. La humildad. Jesús, siendo dueño del universo, vino al mundo en un pesebre. Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías y se vestía de humildad, como una forma de expresar que su seguridad no estaba ni en lo que vestía, ni en lo que comía, ni en lo que sabía, sino en Dios, en ser un hijo de Dios. Esa indignidad, ese sentimiento de reconocerle a Dios superior a Él, daba sentido a su vida. La humildad de saber que nada somos, que Él lo es todo y que podemos preparar el camino para que muchos, inclusive nosotros mismos, podamos conocer la verdadera felicidad, dejando que Jesús venga a bautizarnos con el Espíritu Santo. Mariana sabía que los seres humanos tendemos a creernos más de lo que somos cuando tenemos un poquito más de algo, sea dinero, tiempo, conocimiento y aún hasta de fe. Cierta Navidad contemplaba ella el pesebre y meditaba sobre la pobreza en la que nació Jesús, y luego meditaba sobre su vida y su muerte. Y esto le hacía entender que Jesús no se apegaba a esas cosas a las que tanto nosotros nos apegamos, que muchas son necesarias, pero no podemos hacer de la bendición la fuente de nuestra felicidad, porque la felicidad verdadera la da es Dios, el dador de la bendición. Oración.
Amado Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, por este nuevo ciclo que empieza. Te pedimos, Señor, que hoy este inicio sea también un nuevo comienzo para nosotros, que navegar en tu historia nos transforme y nos dé una nueva historia. Danos, Señor, la gracia de la humildad, la conversión y la paciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete y comparte. Dios te bendiga.